Hola, me llamo Lucía y os voy a hablar del embrague. Para ello, he elaborado un índice que se compone de estos apartados: definición, funciones, clasificación, elementos constitutivos y de funcionamiento, los embragues multidisco y características técnicas. Definición. El embrague es un sistema que permite tanto transmitir como interrumpir la transmisión de una energía mecánica a su acción final de manera voluntaria. En un automóvil, por ejemplo, permite al conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor hacia las ruedas. Funciones. Está constituido por un conjunto de piezas situadas entre el motor y los dispositivos de transmisión y asegura un número de funciones. En posición acoplado o embragado, transmite el par motor suministrado por el motor. En un automóvil, cuando el embrague gira, el motor está vinculado a la transmisión. En posición desacoplado o desembragado, se interrumpe la transmisión. En un automóvil, las ruedas giran libres o están detenidas, y el motor puede continuar girando sin transmitir este par de giro a las ruedas. En las posiciones intermedias restablece progresivamente la transmisión de par, mediante rozamiento o fricción. Si consideramos la ecuación que define la potencia de un motor, potencia igual a par por revoluciones por minuto, esta es igual a 2 por pi por F, R y N, en la que R es el radio de la muñequilla del cigüeñal, F la fuerza media de la biela sobre la muñequilla y N el número de revoluciones por minuto del motor, según la cual en la transmisión de fuerza mediante giro toda disminución de la velocidad de giro implica un aumento de par en la misma proporción. Esta es la razón de ser de las desmultiplicaciones de la caja de cambio y del grupo, reducir la velocidad de giro para ganar par. Por tanto, una disminución a la mitad del régimen del primario con respecto al del motor implica un aumento al doble del par transmitido al primario, conservándose el producto, o sea, la potencia, sin tener en cuenta las pérdidas por calor debidas al rozamiento. Esto se entiende fácilmente si se imagina intentando subir una cuesta muy pronunciada, hasta el punto de hacer patinar el embrague durante un periodo prolongado. De esta manera se obtiene el par que el motor no puede dar, mediante reducción de su régimen al entrar la fuerza al cambio. Asimismo, permite moderar los choques mecánicos, evitando, por ejemplo, que el motor se detenga o que los componentes de los sistemas se rompan por la brusquedad que se produce entre la inercia de un componente que se encuentra en reposo y la potencia instantánea transmitida por el otro. Clasificación. Existen diferentes tipos de embrague. Según el número de discos, puede ser hidráulico, monodisco seco, bidisco seco con mando único, bidisco con mando separado doble o multidisco húmedo o seco. Y según el tipo de mando, puede ser mando mecánico, mando hidráulico, mando eléctrico asistido electrónicamente o centrífugo. Elementos constitutivos y de funcionamiento. Esta es la esquemática de funcionamiento de un embrague a diafragma. A es la posición de acoplamiento embragado, B la posición de desacoplo desembragado. Esta es la numeración: 1 cigüeñal u otro eje conductor, 2 volante, 3 disco de fricción, 4 plato de presión, 5 muelle o resorte de diafragma, 6 eje primario o conducido, 7 cojinete de empuje, 8 cubierta o tapa, 9 anillos de apoyo, 10 tornillos de fijación y 11 anillos. El mecanismo del embrague está formado por los componentes siguientes: el volante motor 2, atornillado cigüeñal 1, el disco de fricción 3, que gira solidario con el eje de entrada al cambio o primario 6 gracias a un estriado, el plato de presión 4, que presiona el disco asegurando su adherencia al volante motor 2 cuando el mecanismo está en posición de reposo, embragado. Los muelles del mecanismo, en este caso del diafragma, es el 5, apoyan el cojinete o collarín 7. Cuando el mando hidráulico o por cable del conductor es activado por el conductor, la palanca desplaza al cojinete, el cual empuja al diafragma, que articula sobre los apoyos 9, que a su vez están fijos en la cubierta o tapa 8, dejando entonces de hacer fuerza, con lo que el disco de fricción ya no se apoya sobre el volante. El primario 6 queda libre, no recibe par del motor, podemos cambiar de marcha con suavidad. Del mismo modo, si salimos de este parado, acoplaremos el disco de fricción con el pedal tanto más progresivamente cuanto más incremento de par necesitemos en el primario. Por ejemplo, en una cuesta muy pronunciada haremos lo que se llama hacer patinar el embrague. Los embragues multidisco. Los embragues multidisco funcionan según el mismo principio, solo que se utiliza un paquete de discos. Unos con dentado externo engrana con el cigüeñal mediante el tambor. Los otros, intercalados con los anteriores, con dentado interno, engranan con el cambio mediante el buje. Este paquete de discos en reposo está presionado por una serie de muelles helicoidales, con lo que el tambor y el buje giran solidarios.
Su uso está limitado a las motocicletas, ya que el par que transmiten hacia el cambio es mucho más elevado que el que produce el cigüeñal debido a la desmultiplicación primaria, inexistente en el automóvil. Por tanto, el acoplamiento ha de ser mucho más progresivo, mejorándose el proceso al estar sumergido en el baño de aceite, que absorbe el calentamiento originado por el rozamiento y que se reparte además entre varios discos. Solo las máquinas de competición poseen embrague en seco, de tacto mucho más brusco. Características técnicas. El par que puede transmitir un embrague depende del material de fricción del disco, del área de las superficies en contacto, del diámetro del disco y de las fuerzas o de los muelles. Hay casos en los que el mecanismo del embrague se sustituye por un convertidor de par hidráulico. Es el sistema de la transmisión automática. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.